Muy buenos días, Muy buenos días, nos presentamos. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Baja de la California, Universidad de Autónoma la de Baja carrera de California, Administración de de la carrera Empresas de de quinto semestre. Administración Y el día de hoy estaremos y el día de hoy realizando estaremos esta realizando entrevista al esta licenciado entrevista Enrique al Osorio, licenciado con el Osorio, objetivo de con el conocer objetivo de cómo se conocer desarrolla una cómo se persona en el desarrolla ámbito una de las persona en ventas. el ámbito de las ventas. Primero que nada, muy buenos días, Primero, licenciado, muy y buenos días, gracias por licenciado, y permitirnos gracias por darnos un permitirnos poco de su darnos un tiempo poco para de realizar su esta tiempo entrevista. para realizar Me esta entrevista. presento, mi nombre es Me Jacqueline presento, mi Garibaldi, nombre es Jacqueline y en Garibaldi, conjunto con mis y en compañeras conjunto con mis Erika Ojeda, compañeras Erika Sandra Ojeda, Ortiz, Sandra Ortiz, Andy Sargento y Andy Arián Sargento Valenzuela, y les Arián estamos Valenzuela realizando les una estamos serie de realizando preguntas. una serie de preguntas. Correcto. Para comenzar, Para comenzar, ¿nos podría platicar un poco nos sobre podría usted? platicar un poco ¿En qué sobre empresa usted? labora, ¿En qué su empresa puesto de labora? trabajo Su y puesto cuál de ha sido su trabajo y cuál ha sido su trayectoria para llegar al puesto en el que para se llegar al encuentra? puesto en el que se encuentra? Me gradué en 1994 del TEC de Monterrey de arquitectura y me dediqué inmediatamente al tema de ventas, relacionado en aquel entonces con la construcción. ¿Sí? Vendíamos software para la construcción, capacitábamos gente en ese sentido y pues empezamos vendiendo, ¿no? De ahí me fui trasladando a varias empresas, pasando por HP, Microsoft, etcétera, hasta llegar a una dirección de ventas en un grupo LAN, en un grupo que se llamaba LAN, que se especializaban en la venta de software. Después de ahí paso al grupo en el que actualmente me encuentro y ahorita soy gerente de proyectos, es decir, tengo 35 años dedicándome a las ventas, ¿no? De diferentes tipos de soluciones, desde construcción, capacitación, software y ahorita soluciones tácticas. En este momento, te digo, perdón, coordino un grupo de 11 personas, de 11 vendedores que venden soluciones para gobierno, soluciones tácticas y de seguridad. ¿Será con eso suficiente? Sí, gracias. Ok, pasamos a las preguntas entonces. Bueno, al parecer, Bueno, con su experiencia, con su ¿cuáles han sido sus experiencia, logros más ¿cuáles han sido sus importantes logros por más los que la ha hecho importantes llegar a por este los que puesto? la ha hecho llegar a este punto? Pues el logro más importante es tener ojo para seleccionar a tu equipo de trabajo. ¿Sí? Los vendedores deben de ser personas automotivadas, que estén orientadas a logros, que no se amilanen ante el fracaso, es decir, que siempre estén buscando qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. ¿Y qué es lo que hace? Pues formar un equipo de alto desempeño, que esté bien remunerado, y cada año sobrepasar las metas. Probablemente el logro más importante es ese, que durante 30 años no ha habido un año en el que no se cumpla con la meta. Perfecto. Y a base de estos logros, ¿ha pasado por algunas dificultades? Claro. Las ventas, les decía, tienen que ser tolerantes a la frustración porque nunca salen o no siempre salen como uno pretende, ¿no? Puede uno estar seguro de que va a ganar un contrato y en los últimos 5 minutos el contrato se pierde y uno tiene que tolerar esa frustración e ir por el siguiente proyecto y el siguiente proyecto. Lo que importa es que al final del año cumplas con tus metas y generalmente esas metas te mantienen motivado para los siguientes años, ¿no? Sí ha habido dificultades desde temas como pandemia, desde temas como devaluaciones económicas, etcétera, pero no es tan importante que te equivoques, sino que cada vez que te equivoques te levantes y soluciones el problema y vayas por lo siguiente. Perfecto. Gran concepto. Ya entrando en entrando el proceso de ventas, ¿cuáles son las funciones que desempeña en la empresa? Ok, en mi caso como gerente de proyectos o como coordinador de ventas de gobierno, porque son dos títulos que se utilizan ahí en la empresa, lo principal es asegurarme de que el equipo de ventas tenga las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo y pues, ayudarles con los problemas que se van presentando en cada proyecto. En general esas son las funciones. Ya adicional, pues es como jefe de un departamento, pues es una psicología sencilla. Obviamente no somos psicólogos, pero escuchar a la gente en los problemas que llevan en el día para que se mantengan motivados, se mantengan motivados, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no tengo hay muchas estrategias diferentes de ventas, ¿no? Hay juntas diarias, etcétera. Mi forma especial de trabajar es, yo tengo pocas juntas generales con el equipo de ventas, porque el llamarlos para que dejen de vender y estén sentados un par de horas escuchando algo que tenemos que comunicarles, pues detiene el flujo de la venta. Entonces mi táctica es que yo realmente con estos 12 vendedores que tengo, hablo todos los días.
Todos los días me pongo en contacto con ellos y cómo estás, qué necesitas, qué te hace falta. Y entonces ellos, como les decía yo, de una forma medio psicológica, pues se abren conmigo y me dicen, oye, tengo estos problemas, ¿no? Desde problemas preventas como la ejecución de la venta propiamente. Es muy normal que un vendedor diga, ok, yo tengo 45 días para entregar el proyecto, entonces se debe de ordenar aquí, debe de llegar acá, se debe bordar en esta otra fecha, se debe de empacar en esta otra y debe llegar con el cliente aquí. En un mundo ideal eso sucede. En la realidad, la gran mayoría de los proyectos se retrasan o cambian o evolucionan por algún agente interno o externo. Es decir, la gente, por ejemplo, como estamos vendiendo ropa, pues se engordó, hay que cambiarle la talla, o pedí un embarque de 1000 pantalones y llegaron 900, entonces hay que solucionar ese problema. Y ese es el tipo de situaciones en el día a día con el que estamos trabajando. Claro, estar motivándolos. Es correcto. Y ayudándoles a que su trabajo se mantenga en movimiento, ¿no? En relación con estas funciones, ¿cuáles consideras que son las más fáciles para un buen y futuro vendedor? Bueno, las habilidades del vendedor principalmente es generar confianza con el cliente, obviamente. Es decir, eso implica saber escuchar. Un consejo de ventas es que tenemos 2 oídos y una boca, es decir, hay que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿sí? Entonces es escuchar al cliente, cuáles son sus necesidades, ser empático con ellos y desarrollar obviamente un tema de confianza, demostrarles que somos la solución ideal, que le vamos a entregar a tiempo, que le vamos a cumplir, que no lo vamos a dejar tirado, y para que se sienta confiado en invertir su dinero o invertir su tiempo en las soluciones que nosotros podamos brindar. Entonces, esa es la principal, que genere confianza. ¿Qué más? Pues obviamente un relacionamiento con la gente, saber leer a la gente. El vendedor debe de ser, no hipócrita, pero sí adaptable a la forma de ser del cliente. Tenemos que leerlo y saber que esa persona es amigable, es cerrada, es retraída, es analítica, cualquiera de los diferentes tipos de personalidades que existen y ver cómo conectar con él. No podemos ser la misma persona con todos los clientes, puesto que ninguna persona es igual. ¿Sí? Y en la medida en que ustedes lean a la gente y se adapten y vean el entorno en el que la persona se desempeña, pues van a lograr más ventas. Por darles un ejemplo muy sencillo, si yo llego con un cliente y veo por ahí fotografías de su familia o fotografías de béisbol, pues eso te va dando idea de lo que a esa persona le gusta y entonces orientas tus pláticas, no nada más a tu producto y a qué bueno es, sino a cosas que a la otra persona le gusten para generar confianza y que se abra contigo. Principalmente son las habilidades que yo busco en un vendedor. Ok, y ahora en relación con todas estas habilidades, ¿cree que usted ha llevado una capacitación de ventas por eso? Claro. Hay 2 tipos de vendedores. Hay vendedores natos y hay vendedores que se van desarrollando con el tiempo. En ambos casos, la capacitación debe ser constante en 2 sentidos. Técnica, en el que, por ejemplo, nosotros que vendemos uniformes o que vendemos soluciones balísticas, etcétera, traemos a los fabricantes para que expliquen sus nuevos productos y para que nos hagan benchmarks contra las otras marcas. Benchmarks, es decir, por ejemplo, mi chaleco antibalas es muy bueno en estas características y es superior a estas otras por esto, pero también tiene estas otras debilidades en las que estas otras marcas son más fuertes. Entonces, el vendedor tiene que estar recibiendo continuamente una capacitación técnica. Pero también son necesarias las capacitaciones de habilidades suaves. Por ejemplo, programación neurolingüística para ventas, el cómo ser cursos de servicio al cliente. No puede ser una capacitación intensiva que les robe un porcentaje importante del tiempo. Lo importante de un vendedor es estar con los clientes vendiendo, pero sí es una parte que absorberá un 5 o 10% del tiempo del año del vendedor. Por más experiencia que un vendedor tenga, debemos de dejar la arrogancia de un lado y saber que siempre podemos aprender cosas nuevas. Todas estas habilidades, ¿cómo usted definiría? Híjole, un vendedor es un ser multifacético porque
pues está vendiendo, está llamando, está visitando, está dándoles oportunidades. Es un trabajo muy bonito las ventas, ¿sí? Obviamente dependiendo del tipo de ventas. En el caso de nosotros, les digo, vendemos en gobierno, pues los muchachos se la pasan viajando, entonces cotizan, negocian, visitan, solucionan. Eso es lo que para mí es un vendedor. Ni siquiera porcentaje de venta que realmente hace realmente reducido. Tal vez un 20-30% de su tiempo está vendiendo y el otro 70-80% del tiempo está haciendo actividades de soporte que ayudan a la venta, pero no son propiamente venta, ¿no? Eso es lo que hace un vendedor. A veces hasta cobramos para que se nos diga que no es una función de ventas, ¿no? Y en relación a su empresa, estos vendedores cosas como extras, ¿se les otorga alguna compensación a estos vendedores? Que si son comunes esos extras, sí. Precisamente como vendedor, ¿qué es lo que necesitas? Pues obviamente generar esta venta, generar una relación con el cliente para volverla a repetir el próximo año. Entonces te involucras en un montón de departamentos porque necesitas que al final del camino este proyecto que llevas ahorita se lleve a buen. Nosotros utilizamos en ventas un principio de administración de proyectos que es el triángulo de oro de las ventas. Lo pueden investigar por ahí en internet o se los podemos facilitar más adelante, en el que hay 3 variables: on time, on budget, on schedule. A tiempo, con la calidad necesaria y con el alcance que nos hayan requerido. Entonces los muchachos, para tener el triángulo, tienen que estarse moviendo continuamente. Es decir, si la gente de facturación no ha sacado la factura o si la gente de almacén no ha enviado, ellos están presionando a las diferentes áreas para que las cosas se lleven lo más armonioso, lo más completo, para que ellos puedan el próximo año volver a competir. Hace rato les decía de la confianza. Ahorita les estamos hablando de otras 3 variables: en tiempo, en calidad y con alcance. Nosotros cumplimos con todas esas cosas. Lo único que aseguramos es que el próximo año volvamos a competir en esa cuenta por ese proyecto. Pero si nosotros no entregamos a tiempo, no entregamos con la calidad necesaria, no entregamos lo que nos solicitaron, tampoco quiere decir que tenemos perdido el próximo proyecto, pero sí significa que vamos a batallar mucho para volverlo a repetir, para volverlo a cerrar. Entonces, por eso les digo, los muchachos de ventas tienen que ser muy inquietos, tienen que moverse mucho y tienen que andar, como se dice, correteando la tortilla, ¿no? Sí, interesante, la verdad. La personalidad que debería de tener un vendedor. Para finalizar, teniendo más de 30 años de experiencia, ¿cómo considera que ha afectado el cambio económica del país en relación a este ámbito? Bueno, depende del mercado en el que te desarrolles, ¿sí? Ha habido empresas o negocios o giros de negocios que se han visto afectados, como dices, por la situación económica o por temas de pandemia o por todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Nosotros, afortunadamente, en el tema de gobierno, no nos hemos visto afectados. Al contrario, de hecho, es parte de cómo nosotros enfrentamos las situaciones, ¿no? Para nosotros, la palabra crisis significa oportunidad más que problema. ¿Sí? Entonces, cuando llega la pandemia, por ejemplo, pues sí hubo algunos giros que se vieron afectados, hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar, pero para nosotros, por ejemplo, el año de la pandemia fue el mejor año de la historia de la empresa, que tiene 30 y tantos años dedicándose a esto, en su historia en ese momento, es decir, 2020, porque esto empezó a finales de 2019, 2020 para nosotros fue un año récord comparado con los anteriores. Fue un año difícil, fue un año de retos, tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. Es decir, por ejemplo, todos los vendedores, en vez de estar viajando, pues ahora estábamos encerrados en nuestras casas, ¿sí? Ya no ibas a la empresa a trabajar, pero pues empezó precisamente lo que estamos haciendo ahorita, las videoconferencias, el trabajo desde casa. No permitimos que el motor se parara, seguimos avanzando de una manera diferente, nos adaptamos a la nueva situación y al final del camino, al final del año, las ventas se dieron y fueron mejores que los años anteriores, ¿sí? 2022 creció, 2023 sigue creciendo. Entonces,
han sido buenos años para nosotros. Temas de inseguridad, pues obviamente por nuestro giro nos favorece, es decir, entre más insegura sea el país y la situación, pues nosotros les vendemos a quienes procuran la seguridad, entonces ellos tienen que invertir más en ese sentido y para nosotros pues son mayores ventas. ¿Sí? Habrá algunos giros a los que sí les afecte la situación económica del país. Esto incluyendo que nuestros productos están valorados en dólares, es decir, los gobiernos nos pagan en pesos, pero el costo de la prenda se ve afectado por la paridad cambiaria. Muy interesante, la verdad. Como menciona que lo que puede ser una adversidad para distintas giros de empresas, para ustedes en realidad fue un impulso así. Nuevamente le queremos agradecer por su tiempo, por regalarnos este tiempo. Sabemos que pues, es una persona ocupada, entonces le queremos agradecer muchísimo por permitirnos realizar esta entrevista. Al contrario, estamos para servirles. Cualquier cosa que pudiéramos ayudar en el tema de futuros vendedores siempre es un gusto. Ese es un tema de motivación importante en el área de ventas. ¿Sí? Un vendedor debe de ganar un sueldo base pequeño, eso es decir, una remuneración que le permita vivir básicamente, es decir, que alcance para que coma, para que pague su gasolina, etcétera. Y el verdadero crecimiento del vendedor está en las comisiones. Es decir, ese es el motivo por el cual un vendedor se puede encontrar motivado para seguir creciendo. Este es un tema interesante en ventas porque es uno de los pocos departamentos que lo maneja. ¿Sí? Si tú eres un contador, un administrativo, una persona de almacén, logística, compras, etcétera, percibes un sueldo y se acabó, te pagan semanal, quincenal o mensualmente porque hagas tu trabajo. Y te voy a dar un ejemplo muy burdo. Si un contador gana 20,000 pesos, pues por más horas que trabaje o por menos horas que trabaje, por más que empuje o no empuje, el señor sigue ganando 20,000 pesos, ¿no? Y un vendedor no. Un vendedor tiene a lo mejor un sueldo un poquito menor base, pero al estar compensado con comisiones, pues dependiendo obviamente de la empresa, pero pues no hay un límite a lo que puede ganar, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es gente que esté sedienta por ganar más dinero, por crecer, obviamente dentro de un marco moral y ético, porque no es nada más ganar dinero per se, ¿no? Pero sí la sensación de logro y de crecimiento es algo muy, muy interesante y que genera mucha adrenalina en el área de ventas. Más que nada motiva a los empleados, ¿no? Nuevas experiencias que quieren. ¿Perdón? Luego la experiencia que tienen o ya son muchos años en esto. Algo que usted considera importante mencionarnos acerca de los vendedores de su empresa o de su experiencia. Pues que están en el área correcta. Vender, no importa qué es lo que vendan, pero dedicarse a las ventas. Es un área que da muchas satisfacciones, que les permite viajar mucho, que les permite conocer adicional a cosas de ventas, diferentes comidas, etcétera, ¿no? Es muy satisfactorio. Están en el lugar correcto. Gracias. Entonces usted sí nos recomendaría impulsarnos como vendedores. Totalmente. De hecho, si lo analizan profundamente, todos somos vendedores, incluso un contador o una persona que hace la limpieza, también son vendedores, pero no son conscientes de ello. ¿Por qué? Porque están vendiendo su tiempo por un sueldo. Lo interesante de las ventas es que lo hacemos conscientemente. Es decir, leemos necesidades, buscamos, procuramos satisfacción y eso nos trae remuneración, nos trae crecimiento, nos trae pues disfrutar lo que hacemos, ¿no? Yo voy todos los días a trabajar, a lo mejor no el 100% de los días voy súper feliz, pero la inmensa mayoría de las veces es algo con lo que vas contento a trabajar y regresas contento de lo que lograste en el día, ¿no? Hay que disfrutar lo que hacemos. Ciertamente, importante porque
algunos pensamientos cierto que somos vendedores de nuestra vida, porque estamos vendiendo cuando entramos en el mundo laboral. Que me ha gustado que se ponga el tema de que nosotros somos vendedores y somos de ellos. Correcto. Es importante ser consciente de eso. Sí. Bueno, pues ahora sí le agradecemos su tiempo. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Que tenga buen día igualmente. Hasta luego. Gracias.